Si bien Cupra sigue manteniendo en su portfolio de productos el primer modelo con el que apareció tras su independencia de SEAT, el Ateca, era necesario un cambio de rumbo y sobre todo un nuevo modelo que complementara la deportividad del Formentor y que además ofreciera un punto más práctico, sobre todo en las versiones híbridas enchufables. Y así es como ha nacido este Terramar que tengo aquí a mi lado y que hoy en Movilidad Eléctrica vamos a analizar en profundidad, en la que para mí es su versión más redonda, el híbrido enchufable de 272 caballos. Y con esta prueba vamos a intentar responder a dos preguntas. ¿Es el subcompacto más dinámico del momento? Y sobre todo, ¿está la deportividad y la eficiencia tan reñida? Pues a esas preguntas vamos a intentar responderte en este vídeo de Movilidad Eléctrica, junto con el análisis en profundidad de este nuevo Cupra Terramar. Hasta ahora, hablar de Terramar era principalmente hacerlo del legendario circuito ubicado en Sant Pere de Ribes, famoso por su óvalo extraperaltado con una inclinación hasta de 60 grados. Pero desde finales del pasado año también es el nombre de este nuevo sub de Cupra, que como te hemos dicho se encarga de suceder al Ateca, pese a que de momento convivan los dos. Frente a este hablamos de un coche significativamente más grande, pues tiene una longitud de más de 4,5 metros, 4,52 por una anchura de 1,87 y una altura inferior al 1,60. Este Terramar ofrece el nuevo lenguaje de diseño de la firma española visto en el Formentor y en el León, en el que destaca sobre todo un frontal prominente con aspecto de tiburón, en el que hay elementos tan llamativos como este capó abombado con esta doble nervadura que justo termina aquí, una solución que ya hemos visto también en el Tavascan, y sobre todo con un frontal, como te digo, muy prominente, con una toma de aire sobredimensionada y secundada por unos grupos ópticos muy afilados en los que destaca la luz diurna en forma de 3 triángulos. Tenemos una línea de cintura también muy elevada que le aporta anchura al coche, aunque toda esta deportividad no está reñida con soluciones prácticas como puedan ser las barras situadas sobre el techo o un cristal de cortesía trasero amplio que aporta luminosidad. Al estar hablando de la versión híbrida enchufable, la toma de carga se sitúa sobre el paso de rueda delantero izquierdo, facilitando así las maniobras de carga. Y en lo que a opciones se refiere, tenemos llantas de 18 a 20 pulgadas, aunque en el caso del híbrido enchufable más potente, que es el que estás viendo, partimos de las 19 y podemos ampliar el catálogo con unas opcionales de 20, que son las que estás viendo y cuestan unos 990 euros. Para acabar con el tema de la personalización, tenemos este tono tan llamativo en morado que cuesta unos 1.100 euros. De ahí damos el salto a la Zaga, que mantiene ese aspecto robusto pero elegante al mismo tiempo, determinado no solo por unos paragolpes de corte muy deportivo simulando una especie de difusor, sino también por este alerón de generosas dimensiones y principalmente por esta tira de LED que conecta los pilotos posteriores, enfatizando su anchura, y en el que además hay un elemento clave, distintivo y muy peculiar, como es el hecho de que ahora el logotipo de Cupra central está retroiluminado, y eso le da una imagen nocturna de lo más llamativa. Por cierto, por debajo tenemos el naming de la marca, pero sin duda yo me quedo con este logo retroiluminado, un total acierto. Del puesto de conducción me gustaría destacar la calidad percibida, con materiales de corte blando, no solo en la parte alta del salpicadero, sino también en los paneles de las puertas. También me gustan mucho las molduras decorativas, como este aluminio satinado o estas molduras en cobre, y también esta forma a estilo espina dorsal, que no es tan prominente como en el caso del Tavascan, pero que sí nos permite separar la zona del piloto de la del copiloto. Me gusta también mucho el ajuste de los propios materiales, muy firme y sólido. Otro elemento que destacaría, sin duda, los asientos de corte deportivo, con este tapizado en una especie de pseudo morado que cuesta 1.100 euros, eso sí, pero que la verdad es que abrazan a la perfección todo nuestro contorno. Otro aspecto clave en este caso es la digitalización, que está determinada no solo por el head-up display proyectado en el parabrisas con la información justa y bien visible, sino también por el característico cuadro de instrumentos de 10 pulgadas con muchísimas opciones de visualización. Tenemos la posibilidad incluso de tener el mapa más o menos en grande,
con mucha información también y además que se puede consultar de una manera sencilla. Ahora bien, sin duda el foco principal de toda la vista, además ya ves que está enfocado hacia nosotros, es la pantalla central de tipo flotante con 12,9 pulgadas que ofrece un sistema multimedia renovado, es la última actualización que emplean los modelos del grupo Volkswagen y que ofrece, pues como te digo, un manejo rápido e intuitivo. Es cierto que todas las funciones del coche están integradas en el mismo, incluyendo también el climatizador, sí, pero la verdad es que este software es tan rápido y ahora ha estado tan mejorado que no lo considero tampoco una pega. Cierto es que también tenemos, pues por ejemplo, todas las funciones relativas en este caso, pues al diagrama de energía, al gestor de la batería, a la carga y a la información eléctrica. Pero ya te digo que no suele ser un revolutum de submenús como ocurre en otros todocaminos compactos. La verdad es que aquí se maneja todo más o menos de manera intuitiva. También tenemos lógicamente sincronización con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica, como estás viendo. Y eso sí, la tira de comandos áptica situada justo por debajo, ahora como ya es habitual en los últimos modelos del grupo Volkswagen y no iba a ser menos este Cupra Terramar, está retroiluminada y eso nos permite pues tener una mejor visión, sobre todo si viajamos de noche. Por último tenemos un volante de corte deportivo en el que esa deportividad se enfatiza gracias a los mandos satélites situados en cada uno de los dos radios, uno para encender el propio coche y otro para los modos de conducción. Si hablamos de la habitabilidad, déjame que empiece mostrándote un detalle que para mí es primordial y que le coloca muy por encima de sus principales rivales, porque no todos lo montan. Y el hecho de que esté de pie, quizá ya te empiezas a imaginar de qué hablo, ¿no? Pues es esto. El desplazamiento longitudinal de la butaca trasera. Son 15 centímetros lo que puedes recorrer en este eje y eso te va a permitir jugar con la modularidad, como te digo, no solo para juguetear con el hueco para las rodillas, en el caso de que, por ejemplo, aquí lleves a un infante, sino también del maletero, con una capacidad que te relataremos ahora mismo. Pero no es el único as que se guarda en la manga este Terramar, sino que una vez accedemos, por cierto, un acceso bastante cómodo, propio de un SUV de estas características, tenemos este otro detalle. Los respaldos completamente reclinables en diferentes posturas para así gozar de un mayor confort de a bordo en esta zona trasera. Con el respaldo reclinado en su posición más inclinada, valga la redundancia, tenemos un buen hueco para la cabeza. Eso siempre y cuando montemos el techo solar, que ya sabes que rebaja en un par de centímetros esa altura. Un techo solar que, por cierto, es opcional, cuesta unos 1.400 euros. En el caso de que quieras viajar pues con un poquito más erguido, pues aquí ya ves que el hueco para la cabeza es bastante más reducido, sobre todo pues por esa joroba que hace este propio techo. En lo que a hueco para rodillas se refiere, aquí no hay ninguna pega, ya que con el asiento del conductor colocado para mí, ves que gozo de un hueco bastante razonable. Eso sí, hay dos elementos que empiezan a no gustarme, porque aquí te tengo que comentar absolutamente todo. El primero, pues el que ocupe la plaza central va a ir incómodo, es decir, este coche está más pensado para dos adultas que para tres, porque el del centro, aparte de tener un respaldo incomodísimo, duro, ya que guarda un reposabrazos, tenemos un túnel central bastante voluminoso. Y otro aspecto que no me gusta es que estos asientos, que es cierto que me parecen pero que muy llamativos para viajar delante, son demasiado abultados y eso no reduce el campo de visión. En lo que a elementos de confort se refiere, bueno, pues más allá de este reposabrazos que ya te he comentado con dos portabotellas, tenemos dos tomas USB aquí, climatizador independiente y dos salidas de aire. No gozamos en este caso de bolsas tras los respaldos de los asientos delanteros, pero sí contamos con un portabotellas aquí y con dos compartimentos justo en la zona lateral. Pero sin duda lo que te tienes que quedar es, pues eso, con este desplazamiento longitudinal que te va a permitir jugar con la capacidad del maletero. Porque aquí, como todo buen pez, su capacidad se reduce en comparación con el resto de versiones, y aquí tenemos de inicio 400 litros, que implica unos 110 menos que el resto. La ventaja es que gracias a esa modularidad de la zona trasera podemos ganar 90 litros en la posición más adelantada, que no es para nada un mal dato. Lo que quizá es mejorable es que al perder el doble fondo, los cables de carga se han de quedar en las pertinentes bolsas en el propio maletero, aunque al menos tiene unas formas regulares y será sencillo distribuir la carga, incluso por
estas bolsas. Antes de entrar a valorar la dinámica de conducción, vamos a ver cómo se estructura la gama mecánica. Hay dos alternativas híbridas enchufables, una con 204 caballos y otra con 272, que ya sabéis que es la que estáis viendo aquí. La estructura es la misma, un motor de gasolina 1.5 TSI de 4 cilindros, aunque el rendimiento varía en función de la versión, de 150 caballos en el de 204 y de 177 caballos en este de 272. Por mucho que suene lioso, es bastante sencillo. En este caso el módulo eléctrico siempre es el mismo, 116 caballos. Todo ello se gestiona a través de una caja de cambios automática de doble embrague y 6 relaciones, mientras que la batería es la gran novedad, de 25,7 kWh de capacidad bruta, que netos se quedan en 19,7. Gracias a ella la autonomía eléctrica se ha incrementado hasta los 122 kilómetros oficiales, aunque en marcha, bueno, pues vas a estar rondando los 80-90 kilómetros dependiendo de cuál sea tu contexto. Si te mueves mucho por ciudad, sí vas a poder conseguir el dato oficial. Si ya abusas de la autopista, no vas a estar por debajo de los 80, pero los 100 va a ser un poco más complicado llegar. Y si te mueves por el entorno interurbano, pues a lo mejor el centenar de kilómetros sí los consigues. Sea como fuere, es un muy buen dato que duplica al anterior, o por lo menos al que ofrecía anteriormente el Formentor, y así te permitirá reducir el coste de uso del vehículo en el día a día. El consumo medio normal que puedes tener va a ser de unos 20 kilovatios hora, y lógicamente si consigues hacer esos 100 kilómetros en modo 100% eléctrico, el consumo de combustible va a ser cero. Pero cuando la batería se agota, que por cierto una vez lo haga lo puedes conectar en tomas de corriente alterna de 11 kilovatios y de corriente continua, que es otra de las grandes novedades, de hasta 50 kilovatios, permitiéndote llenarlo del 0 al 80% en 26 minutos, algo que a lo mejor no es muy útil para el día a día, pero para cuando hagas un viaje, si necesitas entrar en una zona de muy bajas emisiones, pues vas a tener ahí la posibilidad de cargarlo en poquito tiempo. Como te digo, cuando agotas la batería, el consumo medio, dependiendo de nuevo por dónde te muevas, pero vamos a establecer el entorno de la carretera para un largo viaje, va a estar por debajo de los 5 litros, que es un muy buen dato. Eso sí, cuanto más cargado vayas y más rápido, pues vas a estar por encima de los 5 litros y medio, que para mí sigue siendo un muy buen dato. En el apartado mecánico, los dos motores responden a las mil maravillas. Cierto es que hay momentos en los que parece que no tienes 272 caballos, porque la actuación del 1.5 de 177 es un poquito más notoria, pero en líneas generales tienes una buena aceleración. De hecho, eso sí, comparado con el de 265 caballos exclusivamente de gasolina, el 0 a 100 es 1,5 segundos más lento en este coche, porque también tenemos que arrastrar un poco más de peso. Unos 300 kilos aproximadamente es lo que amasa el conjunto eléctrico de batería y de motores. Lo bueno es que en dinámica de conducción este extra de peso no lo vas a notar a nivel perjudicial, ya que, bueno, esto sigue siendo un Cupra, y eso se traduce en una dinámica de conducción excepcional, en la que vas a tener, bueno, pues un chasis tarado a las mil maravillas, una dirección súper precisa, y quizá lo único que yo le pondría en el pero sería el freno, porque como todo híbrido enchufable, tiene una primera parte del recorrido demasiado esponjosa para luego ahí ya morder con el disco y con las pinzas y tener una frenada un poquito más contundente. Esto se debe a que tenemos también dos niveles de regeneración de la frenada, que se selecciona, eso sí, mediante la pantalla. Hubiéramos preferido mediante unas levas, pero esas están destinadas al motor de combustión. Luego tenemos diferentes modos de conducción, los conocidos como son el Confort, el Performance, el Cupra y el individual. Y aquí también tengo que romper una lanza en favor del dinamismo, ya que este Cupra Terramar ofrece la evolución del chasis adaptativo con muelles que varían su dureza en función del programa de conducción, pero es que aquí tenemos muelles o amortiguadores de dos válvulas, una para la compresión y otra para la extensión, mejorando así la eficiencia de la pisada y siendo un coche pues con un aplomo mucho mayor que antes. En líneas generales me quedo con un equilibrio muy pero que muy bueno a nivel de eficiencia, pero sobre todo con un tacto dinámico imbatible.
En definitiva, llegamos al final confirmando que si el Ateca fue un perfecto punto de inicio, este Terramar se convierte de pleno en uno de los pilares maestros de la nueva Cupra, en la que también está el Formentor, frente al que complementa con esas soluciones un poco más prácticas, con ese mayor maletero, dejando intacta la dinámica de conducción y ofreciendo también esta dupla híbrida enchufable, en la que este modelo de 272 caballos es sin duda una de las versiones más redondas. La diferencia entre el 204 y el 272 caballos ya te hemos dicho que dependerá de tus necesidades de prestaciones, pero sin duda cualquiera de las dos, con esa etiqueta cero y con esos más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica real, le convierten en uno de los perfectos candidatos para dominar la categoría de los híbridos enchufables. Ahora bien, como suele ser habitual, aquí el que va a determinar el éxito o no del modelo va a ser el precio. Pues bien, has de saber que este VZ de 272 caballos arranca en más de 52.600 euros, que para ponerlo en contexto son unos 7.500 euros más caro de lo que cuesta el de 204 caballos. Lo bueno es que en comparación con el gasolina de 265 caballos, es la friolera de 6.500 euros más barato, pero es que ojo, gracias a la reincorporación del Plan MOVES, se puede acoger a los 7.000 euros de bonificación, por lo tanto podría llegar a ser hasta 13.500 euros más económico que ese gasolina de 265 caballos con etiqueta C, que creo que es para ponerlo muy pero que muy en valor. Esos 7.000 euros, ya sabes, siempre que entregues un coche para chatarrar, si no te quedarás en 4.500 euros siempre y cuando te puedas acoger a ese Plan MOVES o quieras hacerlo. En líneas generales también es un vehículo que está mucho más barato que sus principales rivales, como pueda ser el Hyundai Tucson, el Kia Sportage o incluso su primo hermano el Volkswagen Tiguan. Frente a algunos de ellos ofrece incluso más rendimiento, más eficiencia y sobre todo más autonomía eléctrica. ¿Te parece entonces que este Terramar es un auténtico o puede ser un auténtico bestseller? Pues eso es lo que quiero leerte aquí abajo en la sección de comentarios. Una vez te hayas suscrito al canal de Movilidad Eléctrica, activado la campanita y dado a like si te ha gustado lo que te hemos contado, o al menos dale a like si te ha gustado este Terramar, y si no, dale a like, que seguro que este color morado te ha encantado. Yo me despido ya hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!